Ha llegado el tiempo bendito del día de reposo. Me alegro de verlos. Dios los bendiga. Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios con el sermón titulado ¿Quién soy yo? Hay decenas de miles de trabajos diferentes en el mundo. Entre ellos, hay eruditos, empresarios, profesores, médicos, abogados, etc. Hay muchos tipos de trabajos. Sin embargo, ¿qué estamos haciendo? Todos los que viven en esta tierra están haciendo algo. ¿Pero qué estamos haciendo en nuestra vida? Hoy, necesitamos pedir ayuda a Dios con respecto a este asunto a través de las palabras que nos fueron dadas a través de la Biblia. ¿Cómo qué clase de personas nos sella y nos reconoce Dios? Hoy, veamos las respuestas de Dios a nuestra pregunta, ¿quién soy yo? Abramos juntos el libro de 2 de Corintios capítulo 3. Examinemos la enseñanza de 2 de Corintios capítulo 3 versículo 6. Está escrito, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. ¿Qué tipo de ministros somos nosotros, de un nuevo pacto? Podemos confirmar quiénes somos en el libro de 2 de Corintios capítulo 3. Este es el tipo de obra y la misión que Dios nos ha encomendado. Durante la obra de la redención de Dios, Él nos permitió nacer en la última época, la época del Espíritu Santo, y nos llamó a todos como ministros del nuevo pacto. Sigamos entendiendo este asunto a través de otra escena de la Biblia. Vayamos al libro de 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 5. Veamos el capítulo 4 versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En 2 de Corintios capítulo 3 y también en 2 de Timoteo capítulo 4, Dios ha señalado claramente la misión y la obra que debemos llevar a cabo. Pasemos al libro de Hechos capítulo 1. Veamos el capítulo 1 de Hechos. En Hechos capítulo 1 versículo 6 está escrito, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Al examinar 2 de Corintios capítulo 3, 2 de Timoteo capítulo 4 y Hechos capítulo 1, ¿quiénes confirma Dios que somos nosotros? ¿Quiénes somos? Somos ministros del nuevo pacto, evangelistas que predican el evangelio y testigos que dan testimonio de Dios. ¿No indican lo mismo? Aunque las palabras se expresaron de una manera ligeramente diferente, al final, Dios nos está explicando la misma respuesta con respecto a nuestra identidad. Esto no es todo. Pasemos a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Veamos Mateo capítulo 4 versículo 19. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Esto significa que Él nos haría pescadores de hombres. A través de 2 de Corintios, capítulo A3, 2 de Timoteo, capítulo A4, Hechos, capítulo A1 y Mateo, capítulo A4, podemos descubrir qué clase de personas deben ser los hijos de Dios en la última época del Espíritu Santo. Dios continúa transmitiendo el mismo mensaje a través de varias expresiones. ¿No pueden entenderlo? Pescadores de hombres, mis testigos, la obra de evangelista y ministros del nuevo pacto. Hermanos, ¿son diferentes? Son todos iguales. Aunque la Biblia usa una expresión diferente, reitera el mismo mensaje, ¿qué debemos hacer como hijos de Dios en esta tierra?
Cuando Dios dijo, ministros del nuevo pacto, no lo entendemos. Cuando Dios dijo, la obra de evangelista, todavía no lo entendemos. Cuando Dios dijo, mis testigos, todavía no lo entendemos. Es por eso que Dios incluso usó la expresión poética, pescadores de hombres. Sin embargo, todavía no lo entendemos. Por eso Dios llamó al profeta Ezequiel y enfatizó una vez más lo que debemos hacer en esta tierra. Vayamos al capítulo 3 de Ezequiel. Veamos Ezequiel capítulo 3 versículo 17. En el capítulo 3 versículo 17 está escrito, Hijo de hombre, yo te he puesto, ¿por qué? Por atalaya a la casa de Israel. Ya que no lo entendemos, Dios incluso usó el término, atalaya, que es un término militar, para explicarnos. Cuando nos preguntamos, ¿qué debemos hacer nosotros, los hijos celestiales, en esta última época? La respuesta de Dios es, ministros del nuevo pacto, la obra de evangelista, testigos míos, pescadores de hombres y atalayas. Hermanos, ¿son diferentes entre sí? Son todos iguales. Por lo tanto, debemos llevar a cabo la obra de predicadores y convertirnos en pescadores de hombres, testigos de Dios y ministros del nuevo pacto. Por esta razón, espero que podamos recorrer el camino de la fe y del Evangelio, en el que nadie se arrepentirá. Además, mientras predicamos el Evangelio, todos debemos aprender, darnos cuenta y sentir lo duro que el Padre y la Madre Celestiales se han esforzado para salvar a sus hijos en esta tierra. ¿No deberíamos ser capaces de experimentar todo el camino que Dios ha recorrido por nosotros? Solo así, podemos darnos cuenta de que el Padre y la Madre Celestiales han hecho todos los esfuerzos posibles para salvarnos y darnos el perdón de pecados, que ellos dejaron la gloria del cielo por sus hijos y se sometieron a un trabajo tan duro, solo para sus hijos. Cuando volvamos al reino de los cielos, lo entenderemos todo. Por esta razón, Dios nos está diciendo, los hice ministros del nuevo pacto. Haz la obra de un predicador. Sean mis testigos. Los hice pescadores de hombres. Te puse por atalaya. Para los que aún no entienden, incluso cuando son llamados atalayas, Dios usó una expresión más simple en 2 de Timoteo 4. Pasemos a 2 de Timoteo capítulo 4. Veamos 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Veamos el capítulo 4 versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué es lo que debemos hacer? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que entre las enseñanzas que Dios nos ha dado se encuentra el camino de la verdad llamado predicar la palabra. Debemos entender que tiene un significado importante. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, ¿y qué debemos hacer? Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cristo llevó nuestros pecados sobre sí mismo y fue crucificado para el beneficio de toda la humanidad, haciendo el máximo sacrificio. Por tanto, nosotros también debemos hacer todo lo posible para beneficiar al mundo y guiar a toda la humanidad al reino de los cielos, siguiendo el ejemplo de Dios. Cuando éramos niños, solo podíamos pensar como niños y razonábamos como niños. De niños, solo nos preocupamos por nosotros mismos. Los niños lloran por comida cuando tienen hambre o lloran para que les cambien los pañales, mientras que los que han desarrollado una fe madura consideran los beneficios de los demás. La Biblia nos despierta con respecto a esto. Nuestra fe debe desarrollarse de la fe de un niño a la de una persona madura. Cuando tenemos dominio propio, nos sacrificamos por los demás y nos humillamos ante los demás. Al final se puede lograr la obra de la salvación. Es por eso que en 2 de Timoteo, capítulo 4, la Biblia describe este tipo de sufrimiento como un buen sufrimiento, y nos enseña a hacer la obra de evangelista y cumplir con todos los deberes de nuestro ministerio.
Por esta razón, Dios sigue refiriéndose a nosotros como ministros del nuevo pacto, predicadores, mis testigos, pescadores de hombres y atalayas. Además, a través de muchas expresiones como los que predican la palabra de Dios y están preparados a tiempo y fuera de tiempo, Dios está señalando muy claramente lo que debemos hacer para salvar al mundo en esta época. Para evitar que alguien dijera, no pude entender. No lo sabía, Dios nos está enseñando a través de varias formas, expresiones y términos. Dios despierta a sus hijos a la misión de salvar al mundo en esta época y de llevar a cabo la gran obra como ángeles de luz. En el Evangelio de Mateo capítulo 28, ¿qué se nos manda hacer con todas las naciones? ¿No dijo Jesús, hagan discípulos a todas las naciones, enséñenles y prediquen la palabra de Dios? Veamos Mateo capítulo 28 versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Cristo también nos recordó que predicar el Evangelio es como pasar por el dolor de un parto, lo que significa que no es fácil. Dios sabe mejor que nadie que la obra de predicar el Evangelio no es algo simple ni fácil. Entonces, ¿por qué nos pidió que hiciéramos una obra tan desafiante? Cuando vemos la vida de Cristo, Cristo también vivió una vida dedicada a salvarnos a nosotros, los pecadores. Si hubiera permanecido en el cielo, habría sido glorificado y no habría tenido que ser reprochado, calumniado o insultado como lo fue en esta tierra. Sin embargo, soportó todos esos insultos porque era la única manera de dar a sus hijos el perdón de pecados que podía salvarlos. Dios amaba y apreciaba a sus hijos mucho más que a sí mismo. ¿No eligió ese camino por su profundo amor por nosotros? En el proceso de predicar el Evangelio a las almas pobres que están muriendo sin saber nada, Dios nos permitió participar en un camino de buenos sufrimientos. Esta es la misión de predicar el Evangelio. En otras palabras, Dios confió el camino más hermoso a sus hijos. Vayamos al Evangelio de Marcos capítulo 16. En el versículo 15, Jesús dice, y les dijo, id por todo el mundo y, ¿qué debemos hacer? Predicad el Evangelio a toda criatura. Hermanos, solo hay una cosa que Dios desea y nos manda hacer. Dios nos enseña continuamente este mensaje a través de innumerables expresiones de numerosos profetas para que podamos vivir sin remordimientos cuando regresemos al reino de los cielos. Dios nos está despertando al hecho de lo que debemos hacer en esta tierra a fin de prepararnos para esa vida. Algunos pueden decir, en mi vida en esta tierra, he estado viviendo sin un propósito. Ni siquiera sabía qué hacer. No podemos poner tales excusas cuando vayamos al cielo. ¿Por qué? Como hemos estudiado hasta ahora, Dios nos ha mostrado claramente su voluntad y nos ha enseñado el camino para que sus hijos sean bendecidos. Por tanto, no debemos tomar a la ligera lo que Él nos ha enseñado. Ninguno de nosotros debe dejar de escuchar, entender y comprender sus solemnes palabras. Todavía hay muchas personas a nuestro alrededor que están esperando el Evangelio. Muchos de ellos aún no han regresado a Sión porque no han escuchado el Evangelio. Por tanto, ¿qué nos dijo Dios que hiciéramos? ¿No está escrito que debemos ir a ellos y predicarles? Por tanto, ¿cuál es nuestra misión? Cuando Dios nos dio la misión en esta tierra, nos llamó ministros del nuevo pacto. Dios también nos llamó predicadores y mis testigos. Incluso nos dio el título de pescadores de hombres, atalayas, los que predican la palabra, y los que bautizan a los hombres en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
También explicó que somos los que vamos al mundo y predicamos el Evangelio a todos los pueblos. Por tanto, creo que la vida llena de predicación es considerada como uno de los aspectos más importantes de nuestro Evangelio y nuestra vida de fe. Veamos juntos el capítulo 1 del Evangelio de Marcos. Veamos el versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón, y los que con él estaban, y hallándole, le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. La vida de Cristo se dedicó únicamente a la predicación. No habría razón para que él enfrentara la persecución y la difamación, o incluso intentara despertar a los que no estaban dispuestos a escuchar si fuera solo para su propia satisfacción. Hay muchas dificultades al predicar, incluso enfrentamos una severa persecución cuando nos encontramos con aquellos que se nos oponen. Sin embargo, Cristo nos despierta diciendo: para eso he venido a esta tierra. La predicación es el camino que Dios ha elegido, no solo para traer gozo y felicidad a sí mismo, sino para traer gozo y felicidad a toda la humanidad y proveerles un futuro brillante. Este es el camino de la verdad que debemos seguir. Hermanos, si nos tomamos un momento para digerir completamente todo esto, podremos darnos cuenta de cómo Dios nos ha despertado para comprender quiénes somos en realidad a través de numerosos profetas. Además, podemos darnos cuenta de cómo Él nos ha enseñado claramente lo que debemos hacer en esta época del Espíritu Santo. Dios nos dijo que lleváramos a cabo nuestra misión ya sea a tiempo o fuera de tiempo. Dijo que nunca nos arrepentiremos. ¿No deberíamos ser los que saben obedecer y seguir todas las palabras de Dios? Entonces, Dios nos ha concedido títulos como ministros del nuevo pacto, predicadores, mis testigos, pescadores de hombres y atalayas. ¿A quién le da Dios tales títulos? Son dados solo a los que son aprobados por Dios. Estos son los mejores títulos del mundo espiritual. Vayamos al libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 2. En el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que fuimos aprobados, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Para agradar a Dios, ¿qué es lo que se nos confió? Nos pidió que predicáramos el Evangelio. Entonces, ¿cómo nos consideró Dios? ¿Dijo que somos pecadores sin esperanza? Aunque somos pecadores, Dios nos aprobó y nos consideró los más justos. En los días de Noé, cuando Dios juzgó al mundo con agua, lo eligió porque lo consideraba el hombre más justo. Por tanto, antes de castigar a todos los malvados de aquel entonces, ¿no lo designó Dios como mensajero y evangelista para entregarle su mensaje? En la Biblia, era referido como alguien justo. Dios también nos ha considerado como los más justos. Entre 8.000 millones de personas, Dios nos concedió tales títulos de gloria que solo las personas más justas pueden recibir: ministros del nuevo pacto, predicadores, testigos de Dios, pescadores de hombres, atalayas y predicadores de la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios nunca da tales títulos a alguien a quien no considera justo. Por eso Dios confió el Evangelio a los que tienen estos títulos. Son justos, son dignos de confianza y son fieles. Ya que Dios confía en nosotros de esta manera, nunca debemos traicionar su confianza. Debemos ser fieles a Dios.
Ya que Dios ha confiado en nosotros y nos ha designado como ministros del nuevo pacto, como predicadores y como testigos de Dios, todos debemos convertirnos en los hijos fieles de Sión. Vayamos a un versículo más en el libro de Primera de Timoteo capítulo 1. Primera de Timoteo capítulo 1. Veamos la enseñanza de Dios en el versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo ¿por qué? Fiel, y ya que nos considera fieles, ¿qué hizo? Poniéndome en el ministerio. ¿Para qué tipo de servicio? Es decir, ¿para qué posición nos designó? Dios nos ha confiado las posiciones de ministros del nuevo pacto, sus testigos y predicadores. Cuando alguien ocupa un puesto ejecutivo en una empresa, como un gerente regional, un jefe de departamento o un director, muchas personas lo admiran y dicen, es realmente genial. Lo respeto. Sin embargo, la posición que hemos recibido es algo que incluso los ángeles del cielo envidian. Está escrito que Dios nos consideró dignos de confianza, nombrándonos para tales posiciones. Veamos el versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Cuando el apóstol Pablo no conocía a Dios, tomó la iniciativa en arrestar y encarcelar al pueblo de Dios. Fue el principal instigador de la matanza de grandes personas como Esteban. Sin embargo, Dios se apiadó de él aunque era considerado el peor entre otros pecadores. Eligió a Pablo y lo consideró digno de confianza, otorgándole los títulos de apóstol e incluso de líder de la iglesia primitiva. No es por eso que, a través de los numerosos libros que escribió en el Nuevo Testamento, podemos entender las obras de Pablo y la gracia de Dios concedida a la humanidad. Lo mejor que hizo durante su vida fue saber correctamente quién es. Tenía la respuesta correcta a la pregunta, ¿por qué nací en esta tierra? Y llevó a cabo su misión fielmente. Dios nos aprobó para ser justos, y según Primera de Timoteo 1, nos consideró dignos de confianza. Por eso, incluso nos confió la posición de ministros del nuevo pacto. También nos hizo pescadores de hombres como Pedro y Juan, y nos designó como sus testigos que testifican la obra de Dios. Tomemos esta misión en serio y cumplámosla fielmente. Jactémonos con orgullo de nuestro Dios ante todas las personas del mundo, y proclamemos la verdad del nuevo pacto que hemos aprendido de Dios, para que cuando regresemos al cielo, no tengamos ningún remordimiento. No debemos mirar hacia atrás y decir, oh, debería haber predicado un poco más, o debería haber sido más diligente. En cambio, hagamos nuestro mejor esfuerzo mientras estemos en esta tierra para no tener ningún remordimiento. Cuando preguntamos a los 8.000 millones de personas en el mundo, ¿por qué nacieron en esta tierra?, muchas personas ni siquiera conocen la razón de su existencia. Sin embargo, Dios no nos revela las respuestas correctas a todos estos asuntos a través de la verdad. Aquellos que saben de dónde venimos y a dónde vamos, y viven con ese conocimiento, son las que viven la mejor y más satisfactoria vida. Además, Dios incluso ha señalado claramente lo que debemos hacer mientras vivimos en esta tierra. Ya que Dios nos ha dado una explicación tan detallada sobre este asunto, nadie podrá decir, regresé al cielo sin saber nada acerca de quién soy. Dios nos ha informado claramente de nuestra verdadera identidad. Fue Dios quien nos dijo que nos convirtiéramos en ministros del nuevo pacto. También nos enseñó que pecamos en el cielo y fuimos expulsados a esta tierra, y que podremos regresar a nuestro hogar celestial cuando recibamos el perdón de pecados. Dios nos dijo que predicáramos su promesa a las personas del mundo a través de la cual podemos recibir el perdón de pecados e ir al reino de los cielos. Si aceptan la verdad o no, depende de ellos. Nuestra misión es hacerles saber todo lo que Dios nos ha mandado, ya sea que escuchen o dejen de escuchar.
Espero que completemos esa misión este año para que el Padre y la Madre se complazcan y los hijos de Sión vuelen como palomas y regresen a la Madre Celestial. Hemos venido a esta tierra a predicar el nuevo pacto. Solo el primogénito, a quien Dios considera como el más justo, puede cumplir esta misión. Se nos da el privilegio de los primogénitos. No es exagerado decir que tenemos el poder de salvar a alguien o dejar que muera. Aquellos que aceptan la palabra de Dios que les es dada, vivirán. Sin embargo, ¿qué pasará con aquellos que no la acepten? Lo único que puede esperar de su alma es ser destruida. Aunque hay numerosos seres espirituales y ángeles en el cielo, ¿puede cualquiera tener una posición y título tan importante? No debemos dejar que este precioso tiempo que se nos ha concedido fluya en vano, viviendo en esta tierra sin rumbo fijo y sin comprender estos gloriosos aspectos espirituales de esta vida. Llenemos nuestro tiempo de momentos significativos y fructíferos, para que podamos llevar alegría al Padre y a la Madre celestiales. Pensemos en una cosa más. ¿Quién en la familia lamentaría más si se perdiera un hijo? Si hubiera un padre, una madre, un hermano mayor, una hermana mayor y un hermano menor, ¿quién sufriría más dolor? Tienen razón, es la madre. Entonces, si el hijo perdido fuera encontrado de nuevo, ¿quién tendría el mayor nivel de alegría? Se dice que es la madre. Por supuesto, el padre y los hermanos también serían felices. ¿Quién no estaría encantado de encontrar al hijo perdido? Sin embargo, la madre es quien experimenta el mayor dolor y alegría. Entonces, ¿no quieren traer gran alegría a la Madre Celestial? Hagamos todo lo posible para alegrar tanto a la Madre como al Padre. Además, traigamos mucha alegría a nuestros amados miembros de la familia celestial. Esperando que este año esté lleno de alegría, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.